social, consolidando y estableciendo aquella medida coyuntural en una reforma estructural de las pensiones, que significa la pérdida permanente de poder adquisitivo de los pensionistas. Con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a 1 de noviembre de 2012, el número de pensiones contributivas en Andalucía era de 1.428.000, siendo la pensión media de 760,73 euros. En concreto, la pérdida estimada de poder de compra de los pensionistas andaluces se estimaba podría ser de 276 millones de euros. Este impacto se traslada además en los ejercicios posteriores, ya que esa cantidad se debería haber consolidado en la base para el cálculo de la pensión de este año 2013 y de igual forma para el 2014. Es decir, que los 276 millones de euros que no se percibieron de actualización de la revalorización correspondiente a 2012 y los 276 millones de euros, tanto de 2013 como de 2014, ya no se consolidarán en la base. En total, la pérdida acumulada en 2014 en 3 años por la no actualización de la revalorización de 2012 puede estimarse en 828 millones de euros. Además, para 2014, el Gobierno de España ha acordado una revalorización de las pensiones del 0,25%, en lugar del 1,3%, que es la previsión de inflación. Teniendo en cuenta que el importe global de las pensiones en Andalucía es actualmente de unos 15.800 millones de euros, la decisión del Gobierno de la Nación de revalorizar las pensiones un 0,25% el próximo año y no un 1,3%, que es la previsión de la inflación, supone una merma de ingresos para los pensionistas andaluces de 166 millones de euros en 2014. Por tanto, si a los 828 millones de euros no recibidos por la no actualización de la revalorización de 2012 se une lo que va a suponer el desvío de la revalorización de los presupuestos propuestas para 2014 respecto a la previsión de inflación, tiene un montante global de 994 millones de euros, que es lo que los pensionistas andaluces van a acumular de pérdida desde 2012. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Úbeda propone para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Úbeda respalda la decisión del Gobierno andaluz de mantener el complemento a las pensiones mínimas en Andalucía y a revalorizarlas en función del incremento del índice de precios al consumo. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Úbeda insta al Gobierno de España a los siguientes puntos. 2.1. Reconsiderar el proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. 2.2. Modificar dicho proyecto de ley en base a lo que se establezca como fruto del consenso con todos los agentes sociales en el seno del Pacto de Toledo. 2.3. Que utilice la dotación del Fondo de Reserva para la cobertura de los desequilibrios cíclicos del sistema de pensiones, en lugar de rebajar las cuantías de las nuevas pensiones o la revalorización de las existentes, como se prevé en la actual reforma de las pensiones que contempla aplicar. Y 2.4. Derogar la actual reforma laboral, que facilita el despido y baja los salarios y que, consecuentemente, afecta a la caída de las cotizaciones, provocando con ello las actuales dificultades por las que atraviesa el sistema de pensiones en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor Gámez. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, el Grupo Andalucista va a votar a favor de esta moción, si bien nos gustaría hacer una propuesta de inclusión, concretamente que se incluya en la propuesta de acuerdos también instar al Gobierno central a que se revaloricen las pensiones por la pérdida de poder adquisitivo causado por el último Gobierno del Partido Socialista, que fue el primero que congeló las pensiones. Entonces, yo creo que de esta forma podríamos dar un enfoque global al problema que afecta a los pensionistas y a los jubilados. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra la señora Leiva. Sí, gracias. Es que, claro, está esperando, pero... Tiene la palabra el señor Martínez, que no le había visto la... Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a expresar claramente nuestro apoyo a la moción. Es decir, que estamos porque se revaloricen las pensiones y, de hecho, hemos hecho esta campaña. Pero de todas maneras vamos a dar algunos argumentos más. Yo le rogaría a los señores de Izquierda Unida
que son muy amigos de los carteles, que ustedes saben que hay un reglamento que impide exhibir pancartas en este salón de pleno. Siempre que sea ofensivo y menoscabe el honor de los asistentes. Pero vamos, Cualquier tipo de pancarta que altere el normal funcionamiento del desarrollo del pleno, porque si todos hiciéramos lo mismo, esto en vez de un salón de pleno, pues era una empresa de publicidad. Yo quiero que se recoja esto en acta y de luego pues que no se vuelva a repetir. Usted exprese de palabra lo que considere oportuno, como hacemos los demás, y ese tipo de puestas en escena pues las deja para otro tipo de escenarios. Bueno, creo que no es que no es el No, lo que momento de queramos no. establecer. Aquí no se hace lo que uno quiere, se hace lo que dice el reglamento y lo que marca la ley, lo que uno quiere. Que de Ese todas tipo de maneras- expresiones las deja el señor Fernández para otro tipo de escenario, no para el salón de pleno. No se trata No, de no haga establecer. gestos despectivos. Se lo digo con absoluta seriedad, tranquilidad y rotundidad también. Vamos a que- dejar de hacer el payaso en el salón de pleno. Vamos, creo que no hacemos el payaso porque en la propia por mucho que No lo diga- digo por usted ni por No, el no, tema vamos de a ver. los, sino por el tipo de gestos que Vamos a ver. ha estado haciendo el señor Fernández ante las palabras que yo le decía. Yo le decía cosas de palabras y el señor Fernández hacía gesticulaciones que no son dignas de este salón de pleno. Pero que digo que no vamos a hacer ahora un debate porque no es el momento oportuno ni es el foro adecuado de hacer un debate sobre la libertad de expresión. La Constitución es clara en ese aspecto. Dice que se puede expresar libremente por cualquier medio. Nosotros nuestra expresión ha sido a través de un cartel que, por cierto, está en todos los sitios, y lo hemos hecho así, pero de todas maneras lo vamos a hacer por el cartel de palabra. Bien, en concreto la moción la vamos a apoyar porque es también muy oportuna, igual que la anterior, porque es que el plan de lo que es recortar las pensiones, porque es el recortar las pensiones, pues no es ni más ni menos que hacer el juego a la banca, porque al fin y al cabo lo que se pretende, el fin último, es que la gente se haga planes de pensiones, que es verdadero negocio. La banca perdió el negocio, ya no es negocio la hipoteca, entonces pues está buscando otra fuente de financiación, como son las comisiones excesivas que cobran y como son los planes de pensiones. Pero es que además Señor el gobierno- Martínez, disculpe un momento. Ya es que no sé, o sea, el señor Fernández intenta provocar y si quiere provocar, pues conseguirá lo que él pretende. Yo le ruego que quite ese cartel de ahí. Se lo ruego que lo quite. No me da miedo, en absoluto. Todo menos miedo. Pero me gustaría que quitara el cartel de ahí, que lo está exhibiendo por el lateral de la mesa. Así que haga el favor de retirarlo. Gracias. Puede continuar, señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Estamos diciendo que el tema de la moción, del tema de los recortes a los pensionistas, pues no es ni más ni menos que hacerle negocio a la banca, o sea, seguir negocio a la banca. Y lo hemos dicho muchas veces aquí en este salón de pleno y en las comisiones, porque al fin y al cabo después le hacen el trabajo a la banca, porque después cuando terminan su función política, pues verdaderamente se quedan colocados en las grandes empresas y en la banca. Por tanto, no nos van a hacer los favores a los ciudadanos, que no les vamos a dar nada, sino se lo van a hacer quienes posiblemente después los contraten con unos sustanciosos salarios, ¿no? El Gobierno se equivoca porque justamente lo que va a recortar los 33.000 millones de euros son justamente los que le está dando a la banca. Es decir, que a costa de las pensiones es como se va a financiar un sector importante de esta banca. Y decimos que se equivoca porque está haciendo recortes en vez de procurar unos mayores ingresos. ¿Y dónde pueden venir esos mayores ingresos? Lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, combatiendo el fraude fiscal, que no se combate el fraude fiscal, y proponiendo un sistema tributario más justo, que fuera progresivo. Porque hasta ahora mismo quien únicamente está pagando la crisis, quien está pagando todo, porque no se sube el impuesto de sociedades, no se plantea un impuesto a las grandes superficies, no se hace absolutamente nada, pues por tanto eso generaría un ingreso suficiente al Estado para que pudiera paliar el déficit que hay, y dicho de otro modo, pues para que no pudiera hacerle la puñeta a tanto y tanto ciudadano español como está sufriendo la crisis, el paro, no tener absolutamente nada, y creemos que entonces pues esta moción nosotros la apoyamos por esas circunstancias, porque hay un fraude fiscal grande que no se combate, un sistema retributivo injusto y porque se está cargando haciendo todo a base de recortes en vez de procurar unos ingresos. Por tanto, nosotros vamos a votar favorablemente a esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Leiva.
Gracias, señor Robles. Nosotros vamos a mantener esta línea de abstención por aquello de las competencias de pleno, pero sí que queremos dejar manifiesto al Grupo Socialista, a Izquierda Unida, al Partido Andalucista, también al Grupo Popular, que obviamente el contenido lo compartimos en las propuestas de acuerdo que ustedes plantean, excepto el punto 2.4, que realmente creo que ya trata de mezclar churras con merinas respecto a la derogación de la reforma laboral. No obstante, si hay que tratar en algún foro, será donde sea competente y, desde luego, en todo caso, en el Pacto de Toledo, que debería ser el único foro donde este asunto se pudiera tratar con el reconocimiento competente, además. Tenemos que decir que el mantener o no el complemento de las pensiones mínimas en Andalucía va a tener siempre nuestro acuerdo en Andalucía y en el resto de España, pero que no es nada que se pueda atribuir el PSOE ahora en estos momentos porque está gobernando el Partido Popular, porque yo tengo que recordar aquí que se viene haciendo con las contributivas y en este caso con las no contributivas a lo largo de los tiempos, dado que también en épocas del Partido Socialista, como aquí ha recordado el señor Mendieta, también hemos pasado momentos no solamente de congelación, sino también de disminución del el valor, en este caso, y de los incrementos de las pensiones. Por tanto, venir a recordar esto aquí es tanto como poner de manifiesto que hay injusticias sociales en un momento y en otro, y que ahora es el momento de tratarlo con las medidas que se están poniendo encima de la mesa de no hacer estas revalorizaciones, tratarlo por error, por defecto, desde luego, instar al Gobierno a que sí, que efectivamente ponga el remedio oportuno en esta anualidad en el ejercicio 2014, tanto en el ámbito de la Comunidad Andaluza como fuera de ella. Vamos a mantener nuestra abstención por las razones que he exprimido anteriormente, pero tengo que decir que estamos casi plenamente de acuerdo en su exposición de motivos y propuestas de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señora Oliva. Tiene la palabra la señora Ruiz. Buenos días a todos. Bueno, pues a mí me gustaría, escuchando las distintas posiciones de los grupos políticos aquí presentes, me gustaría poner de manifiesto que ojalá la situación por la que atraviesa España fuera distinta. Desde luego, el escenario que nos encontramos es bastante lamentable y máxime lo que se encontró el Gobierno del Partido Popular cuando llegó al poder. Bueno, mi compañero Paco Jurado ya ha hablado antes no solamente de lo que son los índices de paro, de absentismo escolar y realmente pues de la situación tan lamentable que tenemos no solamente a nivel estatal, sino por supuesto en Andalucía y además de una manera mucho más grave que en el resto de España. Y si bien es cierto que ya parece que estamos saliendo de la recesión, aunque usted diga que ve a alguien con una linterna y que no hay luz al final del túnel, si bien es cierto, pues no lo es menos que realmente esto se está notando de una manera pues muy leve, muy lenta. Y realmente pues España, aunque esté en camino de serlo, aún no es un país que podamos decir que esté boyante, al menos económicamente hablando, como todos sabemos. Es cierto que estamos creciendo poco a poco y que cada vez somos más competitivos en el exterior, pero bueno, también es verdad pues que hay muchísimas familias hoy en día que lo están pasando muy mal. El tema de las pensiones es un tema muy sensible, como lo son muchos otros. A mí me hubiera encantado, y aunque no venga al caso, pero sí me gustaría decirlo, ojalá los grandes grupos, tanto que gobiernan como la oposición, o a ser posible que todos los grupos políticos estuvieran de acuerdo en muchos temas sensibles, no solamente como el de las pensiones, que afectan a la sociedad en general, a todos nuestros mayores, y además hay que tener una mira, digamos, más a largo plazo y no a corto plazo, sino también, además, en política antiterrorista, lo tengo que decir, aunque no venga al caso. Me encantaría que todos los partidos políticos estuvieran en la misma dirección en temas tan sensibles. Y me explico por qué. El tema de las pensiones es un tema, como todos sabemos, muy relevante y, como digo, afecta al futuro de la sociedad. Y en este tema hay que ser responsables, tanto un partido como el otro, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y garantizar el cobro de las mismas a largo plazo y no a corto o a medio plazo. La única forma posible de garantizar esta sostenibilidad de las pensiones es estableciendo o blindando lo que se puede cobrar por las mismas, y en este caso establecido un 0,25, como bien se apunta en la moción, y es la única forma posible actualmente, conforme estamos en esta situación económica, la única manera de garantizar que gobierne quien gobierne, tanto sea el Partido Popular, el Partido Socialista o cualquier otro partido político, las personas que han cotizado, las personas mayores, van a tener derecho a su pensión. De tal manera que nadie les va a quitar esta pensión, siempre van a tener ese mínimo del 0,25. Dicen ustedes que acudamos al fondo de reserva. Bueno, todos sabemos que el fondo de reserva, nos guste o no, fue un fondo de reserva que creó precisamente el Gobierno Popular con el presidente José María Aznar. Un fondo de reserva que podríamos decir, en términos para que la gente lo entienda, que es como una especie de colchón, como cada uno en su economía familiar tiene en su casa, para cuando las cosas no van bien poder utilizar ese colchón.
ya se ha utilizado ese fondo de reserva. Son 6.000 millones de euros lo que se ha cogido para pagar las pensiones de aquí a final de año, en este trimestre. Desde luego, lo que no podemos seguir es cogiendo más dinero de ese fondo de reserva. Hay que dejarlo ahí, porque entonces perdería su naturaleza. Y, desde luego, el Partido Popular lo que no quiere en ninguno de los casos es hacer como sí que hizo el Gobierno socialista, que cogió de ese fondo de reserva sin ningún tipo de miramiento, y el déficit en ese fondo de reserva empezó en el año 2010. De tal manera que alcanzamos un déficit de casi 15.000 millones de euros en el año 2012. Y esa es la postura del Partido Popular. Nosotros defendemos que en este caso no se podría decir que es un recorte, simplemente que se cambian los factores por los que se va a revalorizar esa pensión o estas pensiones, que se establece un mínimo de un 0,25 y que se hace siempre en aras de garantizar que en un futuro todo el mundo pueda cobrar su pensión y que gobierne quien gobierne no se baje la misma. Por supuesto, en caso de que haya una situación económica más favorable, pues evidentemente subirán. Pero en caso de que haya una situación de recesión, de crisis económica, o que estas circunstancias económicas no sean las más agradables como las que estamos padeciendo ahora mismo, pues todo el mundo tendrá derecho a que su pensión, el mínimo sea un 0,25 y no baje de eso. Tal y como ha dicho el señor Mendieta, que lleva razón, que por ejemplo el gobierno de su gobierno, o su anterior gobierno, con el señor Zapatero, sí que congeló las pensiones, y esto, sin embargo, el Partido Popular no lo ha hecho, ni lo va a hacer. Gracias. Gracias, señor Ruiz. Tiene la palabra el señor Gámez. Muchas gracias. Hombre, lo primero, agradecer el apoyo a la moción de Izquierda Unida y del Partido Andalucista, si al final decide apoyarla, aunque evidentemente no vamos a incluir el punto que propone, porque entendemos que el Partido Socialista congeló las máximas y sí subió las pensiones mínimas. Yo creo que hay una diferenciación importante en eso. Además, fue una situación que se hizo también asegurando el estado del bienestar por parte del Partido Socialista, cosa que ahora no está haciendo el Partido Popular. Estaban garantizando los derechos a una sanidad y a una seguridad social digna para los mayores, y ahora mismo vemos como el Partido Popular está dilapidando este estado del bienestar y se está cargando a estos mayores, le está quitando el poder adquisitivo, cuando resulta que hoy por hoy son los mayores muchas veces el sustento de las familias. Como digo, el Partido Popular quiere devaluar las pensiones de los que ya las están cobrando, pero también quiere devaluar las pensiones futuras que vengan, de quienes las cobren en un futuro. Las pensiones suben un 0,25. Dice la señora Ruiz que se garantiza que siempre van a subir un 0,25. La última subida de la luz fue del 3,1%. Podían garantizarle un 3,1% la subida de las pensiones. O el precio de las medicinas, que ha subido desde diciembre de 2011, gobernando ya el Partido Popular, un 54%. Los mayores usuarios de estas medicinas, que son los mayores, tienen que pagar un 54% más por las medicinas. Pero es que esto no lo dice el Partido Socialista. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero lo peor es que el Partido Popular está engañando a los pensionistas desde 2012. Porque ya en el 2012, cuando había una subida del IPC del 2,9%, solamente le subió la pensión el 1%. Pero es que esa desviación del 1,9%, esa pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los pensionistas del 1,9%, no se les compensó, no se les abonó la paga compensatoria. Con lo cual, han perdido también para 2013 ese 1,9% en la base de cotización. Si hablaba el señor Mendieta de que hay que ir revalorizando las pensiones, efectivamente, pero si lo que hace el Partido Popular es que pierda la base sobre la cual se le paga la pensión, la subida cada año es menor. De lo que entonces el tanto por ciento acumulado son las cantidades que hemos dicho en la misma moción, que estamos hablando de 33.000 millones de euros, en España. Ahora, en 2014, como digo, se prevé que haya una subida del IPC del 1,3% frente al 0,25% que propone el Partido Popular. Todo esto se va acumulando, como digo, a los pensionistas, que son los que peor lo están pasando. Hablando sobre el escenario y lo que se encuentra el Partido Popular, me gustaría recordarle que en los 30 últimos años las pensiones mínimas se han subido un 80%. Y eso no lo hizo el Partido Popular. Prácticamente toda la subida, ese 80% que han ido subiendo las pensiones mínimas, ha sido siempre con un gobierno del Partido Socialista. Yo creo que eso es claramente la apuesta que hace el Partido Socialista por mejorar las condiciones de nuestros mayores.
Pero es que dice también la señora Ruiz que se ve la luz al final del túnel. Yo creo que si vieran luz al final del túnel no harían esta propuesta del 0,25% hasta el 2022, que no va a ser una situación coyuntural, sino que la hacen hasta el 2022. ¿Por qué? Porque no ven la salida de la crisis, no ven que de verdad haya un crecimiento económico importante para poder revalorizar las pensiones en una cuantía superior. Esto está llevando, como digo, a los pensionistas a una situación insostenible, porque los pensionistas tienen un problema, que es que ellos no pueden mejorar los ingresos que tienen. El ingreso que tienen es el que hay y no pueden mejorarlo. Es, como digo, llevar a los pensionistas a una situación insostenible. Pero no tienen bastante solo con no revalorizar lo suficiente las pensiones, sino que encima le han quitado la gratuidad de las medicinas o se han cargado la ayuda a la dependencia, que hablaba antes en la moción anterior el portavoz del Partido Popular, que aportaba más en dependencia el Gobierno central. Me parece que hay ciertas mentiras que no deben de decirse dentro de este salón de plenos, como decía el alcalde, para dignificar el salón de plenos, ¿no? El Partido Popular hace esta bajada de las pensiones encubiertas, en la cual se pretende ahorrar 33.000 millones de euros para pagar los 37.000 millones de euros que ya desde el Front se han dado por perdido. El Partido Popular ha dado por perdida la ayuda a la banca. ¿Y ahora quién va a pagar esa ayuda a la banca? Pues la va a pagar los pensionistas. Los que no tienen la culpa de esta crisis, los bancos nos han metido en esta crisis, y ahora ¿quién la paga la crisis? Los pensionistas. Ha habido rescate, sí ha habido rescate a los bancos. Y no pasa nada porque se toque el fondo de compensación para rescatar a las personas, que también necesitan esa ayuda y ese rescate. Y no podemos ser siempre los mismos los que pagan los platos rotos, los trabajadores y los pensionistas. Desde el Partido Popular no paran de engañar a los ciudadanos, porque dijeron que no iban a subir los impuestos y fue lo primero que hizo el Partido Popular cuando entró al Gobierno. También dijo que no iba a abaratar el despido, pero ahora mismo es prácticamente gratis el despido gracias a la reforma laboral del Partido Popular. Dijo que no iba a bajar las prestaciones por desempleo y sí que las ha bajado. Dijo también el señor Rajoy que no metería la tijera a la sanidad, ni a la educación, ni a las pensiones, y le está aplicando los recortes más brutales de la historia. Como digo, el Partido Popular siempre está mintiendo a los españoles. También nos dijo el señor Rajoy que sacaría a España de la crisis y hoy tenemos la tasa de paro más alta de la historia de España y el país está más endeudado que nunca, aunque no quieran reconocerlo. Como digo, todo esto demuestra la ineficacia del Gobierno de España, del Gobierno de Mariano Rajoy, en política económica. Cuando Rajoy llegó al Gobierno, la Seguridad Social tenía un déficit de 700 millones de euros. Eso fue lo que se encontró el Partido Popular. Y ahora lo que hay hasta el mes pasado es un déficit de 13 millones de euros. 13.000 millones de euros, perdón, más del doble. Estamos hablando que lo que está haciendo el Partido Popular es incrementar el déficit de la Seguridad Social. Entonces, muy bien, no entendemos todas estas medidas que pretenden bajar el déficit cuando nos encontramos que lo que han hecho ha sido duplicar el déficit de la Seguridad Social. Como digo, lo que verdaderamente pretende el Partido Popular es desmantelar el estado de bienestar. Está privatizando la sanidad, está destrozando la educación, está cargándose la ayuda a la dependencia, está acabando con todos los derechos de los trabajadores y está destrozando con esta última revalorización el sistema público de las pensiones. Todo esto, según el Partido Popular, es para bajar el déficit público, ese que hablaba también el señor Jurado anteriormente. Pues hay que recordarle al señor Jurado que a fecha del mes pasado ya superaba el déficit público el 5%, exactamente el 5,7%, que es lo que deberíamos tener para todo el año. Con lo cual, tampoco están consiguiendo el objetivo de reducir el déficit público. Por lo tanto, como digo, todo el destrozo que está haciendo el Gobierno del Estado del Bienestar y todo el sacrificio que le está imponiendo a los ciudadanos no ha servido ni sirve para nada. Lo único que están consiguiendo es dañar y desproteger a los sectores más débiles de la población. Muchas gracias. Gracias, señor Gámez. Pasamos a votación. ¿Votos favorables a la moción? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos favorables. Grupo Socialista, Izquierda Unida, Grupo Andalucista, abstenciones de Iniciativa Popular Ovetense y voto en contra del Grupo Popular. Pasamos a la última de las mociones, en este caso por parte del Grupo Popular, sobre la adhesión al programa Emprende, que la va a defender la señora Ruiz. Muchas gracias. Bueno, pues esta moción es muy sencilla, brevemente paso a leerla.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Presidencia, de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad, y en coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias, ha desarrollado un proyecto de simplificación administrativa denominado Emprenden 3 para todas las entidades locales que deseen adherirse al mismo. Esta iniciativa está incluida en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo del 2013 para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial. En particular, integra las iniciativas de creación de empresas a través de Internet y permite adicionalmente la presentación de comunicaciones y declaraciones responsables directamente a los municipios adheridos a través de un formulario electrónico. Se trata de una iniciativa que, aprovechando la colaboración entre administraciones, las nuevas tecnologías y la normativa de declaraciones responsables, que sustituye a las licencias previas por un régimen de control a posteriori, en consonancia con las directrices de la Ley 12/2012 del 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios. Y, como digo, esta iniciativa permitirá a los emprendedores realizar los trámites necesarios con las 3 administraciones de manera simultánea, reduciendo al máximo las trabas burocráticas a las que se enfrentan a la hora de crear su empresa. Emprenden 3 facilita la comunicación de trámites relacionados con determinadas actividades de comercio minorista y determinados servicios en establecimientos, así como su tramitación por las entidades locales, suponiendo, por tanto, no tener que desplazarse a presentar la documentación en las oficinas de registro correspondientes. El principal objetivo de esta moción es ayudar a todos los emprendedores de nuestro municipio y, además, ayudar a la implantación de nuevas actividades en nuestro término, con lo que estaremos ayudando a la dinamización, fomento y creación de empleo en nuestro pueblo. Entonces, bueno, por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone para el Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: adherirnos como Ayuntamiento de Úbeda al programa Emprenden 3 puesto en marcha por el Gobierno de España. Gracias, señor Ruiz. Tiene la palabra el señor Mendieta. El Grupo Municipal Andalucista considera que este asunto debe pasar por comisión porque nos gustaría saber la letra pequeña. Vamos a votar en contra porque no sabemos exactamente en qué consiste el programa. Yo entiendo que, según lo que acaba de decir la portavoz del Partido Popular, pues la comisión, cuando se vea, pues votaremos a favor, pero es que no sabemos ni qué costo económico va a tener para el ayuntamiento, ni de dónde va a salir la financiación. Entonces, proponemos al Partido Popular que retire la moción, que lo pase por comisión, que se estudie en qué medida todos los formularios municipales deben cambiarse, si es que se tienen que cambiar, si disponemos de la infraestructura necesaria para adherirnos a este programa. En definitiva, sí me gustaría dejar claro que lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular suena bien, pero entendemos que el foro en el que se debe aprobar no es el Ayuntamiento Pleno mediante una moción, sino que se tiene que estudiar en comisión, ir con informes técnicos y hacer las cosas como yo entiendo que las tenemos que hacer. Si lo que yo rogaría al Partido Popular que exprese si lo que pretende, porque a lo mejor cambiábamos el sentido del voto, es una declaración para poner en funcionamiento esta senda, este camino, si lo que pretende es una declaración o lo que pretende ya que se apruebe hoy, porque si es que se apruebe hoy vamos a votar que no. Ahora, si nos aclara y lo que dice es que a partir de aquí todo este asunto pasaría por comisiones y se le daría forma, entonces sí votaríamos a favor. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Martín. Gracias, señor alcalde. Bien, nosotros prácticamente en el mismo sentido, es decir, esto es una cuestión de especial trascendencia. Ayer escuchábamos en los medios de comunicación decir que España está a unos niveles casi africanos en esta misma cuestión, en la cuestión que plantea esta moción. Pero, sin embargo, desconocemos si hay alguna partida de los presupuestos generales del Estado, si en las federaciones de provincias, tanto la nacional como la andaluza, si hay financiación para esto, no sabemos el costo. Por tanto, no podemos dar el apoyo así, sin más, porque no es una cuestión una cuestión baladí, sino que esto va a generar una serie de gastos, seguramente modificar los sistemas informáticos del ayuntamiento, rectificar los formularios tal como se conocen ahora mismo. En fin, creemos que necesita, estando de acuerdo en el fondo, puesto que evidentemente tenemos que salir de este impasse que hay, que somos la Administración española la que más tarda en gestionar la creación de una empresa, ¿no? Ya digo, lo decían ayer los medios de comunicación, a los niveles que estamos, pero creemos, sin embargo, que debería verse en comisión para saber exactamente a qué nos enfrentamos, a qué tipo de gasto y
va a generar este ayuntamiento, sobre todo con los presupuestos tan restrictivos que hay a todos los niveles. Por tanto, nosotros proponemos que se quede sobre la mesa y se vea las comisiones correspondientes. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Leiva. Bueno, la Iniciativa Popular Obratense le plantea que esta propuesta, en vez de ser una moción, debería haber sido una propuesta de acuerdo que viniera al Pleno para ser aprobada. Pues yo creo que contaría con el respaldo, como no puede ser de otra manera, de todos los grupos políticos. Hablar de simplificar la propia Administración es algo que se ha venido intentando en este Ayuntamiento a lo largo de los tiempos y que, de una manera definitiva, en este caso, aunque solo sea encauzado al sector empresarial, que es un sector importante de nuestra ciudad, debería de tomarse en consideración, más que como una moción, indico, como una propuesta de acuerdo. Nos gustaría saber por qué, si el acuerdo del Gobierno central data de mayo del 2013, se ha esperado tanto tiempo para darle forma y traerlo casi a final de año, y sí contestar a muchas cuestiones que pueden partir de los informes pertinentes que requeriría esta propuesta de acuerdo, que no están sobre la mesa, que supone para el Ayuntamiento, y si se ha coordinado también con el sector que en la ciudad está trabajando de forma directa también con el tejido empresarial, como es Altiser. Nos gustaría conocer este tipo de datos antes de posicionarnos. No obstante, nosotros no tenemos ningún inconveniente en apostar por la adhesión de este Ayuntamiento a este programa, independientemente de que se le dé la forma que entendemos adecuada a través de una propuesta de acuerdo, acorde también con todas las cuestiones que planteaba, que me imagino la señora Ruiz contestará en su intervención. Muchas gracias. Gracias, señora Leiva. Tiene la palabra el señor Crespo. Señor alcalde, la verdad es que voy a empezar con unas palabras que ha utilizado el portavoz del Partido Popular. Dice que nosotros, cada vez que venimos aquí, seguimos consignas. Y usted, señor portavoz, no solamente ha seguido consignas, sino que nos ha dado un mitin político de cosas que, desgraciadamente, no afectan a los ciudadanos, a no ser las medidas de ajuste sangriento que está poniendo en práctica el Partido Popular. No hemos tenido que leer la moción más de una vez y más de dos para entenderla. Y al final hemos conseguido que la moción, que aparentemente no tiene mayor importancia, sí que es una consigna, indudablemente, de esa persona insigne, que es de la provincia de Jaén, que nos está dejando a todos en la ruina. Me refiero al ministro, al que usted aquí le hace ese seguimiento de consigna, al señor Montoro, porque dice expresamente que esto viene del Ministerio de Hacienda. Esa persona que, como digo, dice palabras tan irreales como que los salarios están subiendo. Yo no sé si se refiere a los salarios de los nórdicos, pero indudablemente los que vivimos en España sabemos la precariedad, no solamente del empleo, sino de los salarios. Hay gente cobrando 400 euros y trabajando 12 horas. Y tiene la cara dura, diría yo, política, de decir estas cosas. Pero es que es más, les voy a decir más, señores del Grupo Popular. Ustedes traen que es una serie de medidas que pueden ser interesantes, pero se olvidan de que están tramitando también una reforma de la Ley de Base de Régimen Local que va a afectar a multitud de pequeños municipios. O sea, ustedes están atentando contra algo tan vinculado a los ciudadanos como es los ayuntamientos. Ustedes se van a cargar con esta ley pues a multitud de ayuntamientos pequeños. E indudablemente esta moción no va a facilitar en absoluto la subsistencia de estos monumentos. Pero yo ya me voy a referir a hablar de Úbeda. Usted ha hablado, yo no sé si de La Coruña, Bilbao, Madrid. Yo voy a hablarle de Úbeda. Y es verdad que esta moción puede agilizar trámites burocráticos, puede ayudar a emprendedores, a generación de empleo. Efectivamente puede ser, pero yo sí que me pongo rojo cuando ustedes traen esta moción y yo les pregunto a ustedes, señores del PP. Llevan casi 3 años gobernando, yo diría desgobernando la ciudad, y yo les pediría que me dijeran una sola iniciativa que hayan recogido de emprendedores de Úbeda, de ayuda al sector industrial, al sector del comercio, al sector del turismo. Podíamos hablar de los consejos sectoriales que tanta rimbombancia le dieron ustedes. Ni se reúnen, no sirven absolutamente para nada. Le podría poner un ejemplo.
llevan ustedes más de 2 años y medio gobernando y el Consejo Sectorial Empresarial todavía no se ha constituido. O sea, ustedes han tardado más de 2 años y medio en decir que van a crear una cosa que no la han creado. La última respuesta que me dio el señor alcalde es brillante. Me dijo, cuando habían transcurrido 2 años, que es que uno de los miembros estaba enfermo. Yo no sé si este señor sigue enfermo o el que está enfermo es la iniciativa, porque no creen en ella. Una sola iniciativa que favorezca la problemática de la juventud. Una sola iniciativa que favorezca los problemas de la tercera edad. Una sola iniciativa que ayude a escuchar a los colectivos, a asociaciones vecinales, asociaciones sectoriales de todo tipo, deportivas. No han escuchado ni una sola propuesta. Le podría poner multitud de ejemplos. Tienen ustedes ahí, y bueno, y en declaraciones en la prensa también nos sorprendemos cuando la señora Virginia Ruiz dice que las ordenanzas de los veladores y terrazas no se han aprobado porque la oposición no ha querido. Yo creo que usted no se quiere enterar. No se han aprobado porque nosotros queríamos aprobar las ordenanzas administrativas y las fiscales. Y ustedes no han querido en ningún momento rebajar aquello que en ningún momento tuvieron que subir, que es a un sector que está atravesando una crisis importante y ustedes le subieron el 32,5%. ¿Eso es lo que a ustedes les interesan los problemas de la ciudad de Úbeda? Pero, señor alcalde, si yo creo que usted no conoce ni a aquellos a los que ha votado, usted no le está dando respuesta ni a aquellos que le ha votado, usted está perjudicando seriamente a todo lo que es los ciudadanos y ciudadanas, a los que están trabajando, a los que están en el desempleo, a los jóvenes, a los mayores. En definitiva, yo creo que la ciudad mejoraría inclusive si usted no fuera el alcalde. Yo creo que si usted mañana dejara de ser alcalde y no tuviéramos alcalde aquí, en Úbeda se viviría mejor. Por consiguiente, déjese de historia, déjese de hablar del pasado, hable del presente de los ciudadanos y ciudadanas de Úbeda, hable del futuro y, en definitiva, no nos venga con milonga de consignas. Ustedes sí que no tienen ideario político y les dije en una ocasión, yo les reto a que cojan su programa electoral y expliquen a los ciudadanos qué es lo que han hecho de este programa. Ustedes del programa electoral, como siempre, dicen lo contrario de lo que hacen y hacen lo contrario de lo que dicen. En definitiva, ya en alguna ocasión se lo he dicho, las mentiras duran lo que tarda un suspiro. Y usted ha hecho renuncia aquí en el Pleno, ha faltado a la verdad y sigue en su línea. Por eso le digo, señor alcalde, que ustedes se pueden poner todos los broches que quieran con mociones de estas light, siguiendo consignas, ustedes sí sin consignas, pero desgraciadamente la ciudad cada vez es más pobre, cada vez tiene más problemas y ustedes no dan respuesta ninguna. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Crespo, pero la moción no la defendía yo, la defendía la señora Ruiz. Después de su meeting, le paso la palabra a la señora Ruiz. Muchas gracias. Bueno, yo es que realmente no sé si estaba escuchando a Alfredo Pérez Rubalcaba ahora mismo dando un meeting, porque usted ha hablado de todo menos de lo que yo he traído aquí hoy. Usted ha hablado absolutamente de todo y mintiendo una vez más, como siempre, mintiendo una vez más, menos de lo que yo he traído aquí hoy. Pero bueno, yo, por no desviarme mucho y por ser muy breve, hombre, usted dice que qué iniciativa comercial ha hecho el Partido Popular en estos años. Bueno, pues yo le puedo decir que hemos hecho la pasarela de la moda 2 años, que hemos hecho una exposición de artesanía durante 2 años, el Centro de Interpretación del Olivar, hemos hecho también, o vamos a hacer, la iniciativa que se nos planteó de Blanco, que también se va a hacer, Go Creative, en fin, estamos haciendo bastantes cosas. Pero bueno, ustedes eso no lo quieren ver, parece ser que a ustedes les molesta que el Partido Popular sí apueste por el comercio en Úbeda. A mí me parece estupendo. No obstante, yo, como digo, no voy a entrar en este tema porque realmente no es lo que se está discutiendo aquí. Y por respeto al resto de los grupos políticos que entiendo que sí han hablado de este tema y han planteado una serie de dudas que yo les voy a intentar responder, bueno. Decía el señor Mendieta que no sabía si esto era un acuerdo, digamos, de voluntades, más bien de cariz político, o si, y por supuesto, una vez que se acordara, pues entrar en la senda, digamos, de las reformas que hubiera que hacer y demás, o si es que ya se aprobaba, bueno, es lo primero. A lo mejor no se ha planteado, yo no sé si correctamente. Es cierto que en la página web del Ministerio de Hacienda, que han habilitado una ventana para este tipo de
de cuestión de esta Emprende en 3. La forma que ellos indican a todos los municipios de España de hacerlo es presentando una moción. Esta moción es una moción tipo, que ya viene estructurada simplemente para cambiar los datos del ayuntamiento que se acoge a la misma. Y una vez que se presenta esta moción, también se ha pedido un informe técnico al Departamento de Informática para ver qué viabilidad técnica podía tener el hecho de acogernos a este tema. No hay ningún problema, es viable técnicamente, habría que modificar alguna cosa, bueno, a nivel de la página web municipal, también algunas ordenanzas municipales, como las de licencia, bueno, las que más bien de tipo urbanístico, que regulan las licencias de obra y demás, sobre todo a efectos de la declaración responsable de las personas que quieran iniciar una actividad de comercio minorista o modificar una actividad, básicamente eso, aquellas personas que quieran iniciar una actividad empresarial o que quieran modificar la actividad a la que se dedican. Como digo, esto simplemente es un acuerdo de voluntades. Por supuesto, todo tiene que pasar por su comisión. Yo voy a llevar, vamos, tanto el informe, bueno, a lo que a mí me respecta, ¿no? Me imagino que en urbanismo y demás, pues como esto es un tema que toca varios departamentos, pues, bueno, pues se llevarán en cada una de las comisiones. De luego, la que a mí respecta, yo llevaré no solamente los informes técnicos de informática, sino aquellas otras cuestiones pues, que se pudieran tratar relativas a, bueno, pues, a comercio y a empresa, ¿no? Y como digo, simplemente se trata de, bueno, pues de que todos estuviéramos de acuerdo en eso, que en definitiva lo que se trata con la moción es de eliminar trabas burocráticas, de también eliminar tiempo no solamente para los usuarios y las personas que quieren iniciar una actividad empresarial. Es cierto, yo también he visto lo que decía antes el señor Martínez con respecto al informe del Banco Mundial, lo he visto esta mañana. Sí, también, bueno, también tengo que decir que no se han tenido en cuenta las últimas reformas que ha hecho el Gobierno en este último año para ese informe. Seguramente el año que viene la posición será distinta. Y esto es cierto porque es verdad que también lo han dicho. Entonces, bueno, no obstante, todo es mejorable y yo creo que esta moción lo que pretende es eso, ¿no? Que sea un primer paso, que sea un acuerdo de voluntades pues, de todos los grupos políticos. Creo que es un tema que tampoco debemos de estar en desacuerdo porque es bueno para todos, tanto para los nuevos emprendedores como también para los propios funcionarios de la Administración, que, como digo, se eliminan trabas burocráticas, se ahorra en papel, se ahorra en todo, ¿no? En tiempo. Y de una manera mucho más ágil y de forma telemática pues se puede crear una empresa en poco tiempo. Simplemente eso, un acuerdo de voluntades sin perjuicio de pasar luego por cada una de sus respectivas comisiones la documentación pertinente y, por tanto, explicar de una forma más detallada pues todos aquellos aspectos que, bueno, pues, que preguntéis o que necesitéis su cuestionamiento. Gracias. Gracias, señor Ruiz. Hechas las aclaraciones, como bien ha dicho, esto es un primer paso, tiene repercusión en varias áreas. Bien, pues si hay alguna duda más o pasamos a votación directamente. ¿Votos favorables a esta adhesión? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo Andalucista, abstenciones del Grupo Socialista e Iniciativa Popular Ovetense y votos en contra de Izquierda Unida. Bien, pasamos al capítulo de ruegos y preguntas. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, yo un ruego nada más. Yo ruego que los técnicos municipales inicien el trabajo para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan Especial de Protección del Centro Histórico, del Casco Histórico. O sea, creo que es fundamental, que es muy importante que se revisen estos dos documentos y hay que tener en cuenta un factor y es que el trabajo en la oficina técnica ha decaído porque la actividad económica ha bajado. Hay técnicos suficientes, entendemos, como para que con medios propios sea el ayuntamiento quien redacte estos documentos sin necesidad de que se tenga que hacer ningún cargo o gasto suplementario. Igualmente, ruego que se reanuden conversaciones con el Gobierno central para la puesta en valor o para la recuperación, si fuera posible, del antiguo edificio de los bomberos de la Avenida de la Libertad, que es un problema que tenemos, como todos saben, desde hace tiempo. Entonces, creo que deberíamos hacer otro esfuerzo por intentar recuperar el edificio o, al menos, hablar con el Gobierno de Madrid de una permuta o
en fin, en definitiva, la puesta en valor, porque ahí hay un edificio que no tiene absolutamente ningún uso y que entendemos que puede destinarse a alguna finalidad municipal. Gracias. Tiene ahora la palabra Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, además de las preguntas que hicimos por escrito, bueno, tenemos algunas cuestiones más. En primer lugar, preguntamos cuándo se van a celebrar las comisiones de Educación y Deporte, de Agricultura y Medio Ambiente y de Seguridad Ciudadana. Iba a decir las fechas en las que se celebraron las últimas comisiones de estas áreas que hemos dicho, pero la verdad es que no he podido leer las fechas porque el papel ya estaba amarillo y no se entendía. Es decir, que creemos que ya está bien que se debe convocar esas comisiones. En segundo lugar, un ruego, y es que rogamos que conste en acta nuestra protesta, nuestra queja formal con la actitud del señor alcalde del desprecio solemne que ha hecho a los grupos de la oposición cuando no ha cursado invitación para que asistan, al menos para saludarlo, o al menos a los portavoces, al menos cuando han venido esta representación de la UNESCO para pasar a revisión de los 10 años de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Creemos que al menos los portavoces debían haber sido invitados, por lo menos para saludar, aunque después ellos siguieran su trabajo normalmente, ¿no? Por tanto, creemos que la actitud del señor alcalde no ha sido la más correcta con respecto al resto de los grupos de la oposición. Por otro ruego, ya el último ruego, es que se efectúe la cobertura reglamentaria y no por designación del letrado consistorial. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en el último decreto de intervención sobre las pagas minutas los honorarios cursados por el letrado que nos ha asistido al ayuntamiento, 2.400 por un lado, 1.100 y pico por otro, 900 y pico, 514, 200 y pico, 2.300 por otro, 565. Es decir, a este ritmo se va a duplicar o triplicar los costos que tendría el letrado consistorial si tuviera la plaza cubierta y cobrara pues, el sueldo que está estipulado en la evaluación de puesto de trabajo. Por tanto, nosotros de aquí rogamos que a la mayor brevedad posible se inicien los trámites para la cobertura legal y reglamentaria de la plaza del puesto de letrado consistorial. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra Iniciativa Popular Ovetense. Bueno, como bien sabe, señor alcalde, nosotros tenemos la costumbre, y así lo hemos vuelto a hacer, de presentar las preguntas en las cuales nos hemos reiterado de la sesión anterior, aun constando en el acta, como ya dijo al principio de este pleno el señor Olivares, en su intervención, dado que no estuvimos presentes, están contestadas, pero nos las vamos a reiterar de nuevo porque entendemos que ahora es cuando deberían de darse cuenta de ellas y a las mismas le hemos sumado una nueva tanda de preguntas que supongo que estarán en su poder, junto con una petición de informe sobre el cumplimiento de funciones públicas respecto de la Secretaría, que esperemos nos facilite por escrito, tal y como así pedimos, aclarando una serie de términos. Y a las mismas nos sumamos con una pregunta y un ruego, desde luego, en cuanto a lo que debería de ser el protocolo institucional, que nos sumamos a lo que planteaba el señor Martínez. Es decir, entendemos que en asuntos que deben ser de un calado corporativo, como es, en este caso, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, sí que deberíamos de haber formado parte, al menos, de esa representatividad, esa proporcionalidad, que además política de diversidad que tiene este ayuntamiento a la hora de poder haber estado en esa recepción que en el día de ayer se tuvo a miembros que venían a hacer esa valoración y ese seguimiento de nuestra declaración. Por tanto, entendemos que ha sido un error por su parte no hacerlo extensivo al resto de los grupos políticos y les invitamos a que en próximas ocasiones pueda rectificar esta actitud, que creo que no es buena para, desde luego, el desarrollo de la actividad institucional. Aparte de eso, nos limitamos a los ruegos y preguntas que ya tenemos cursados. Gracias. Gracias, señor Oliva. Tiene la palabra la señora Olivares, por representante del Grupo Socialista. Bien. Yo, uniéndome a los ruegos que han hecho tanto IPD como Izquierda Unida, decir que entendemos que han estado aquí, me parece que un evaluador de la UNESCO, que no venía a los 10 años, hasta donde yo sé, sino que eran evaluadores de la declaración
o la propuesta de declaración de la catedral. Entendemos que eso pueda tener un cierto, en fin, restricciones a la hora de esas recepciones, pero eso no quita para que se hubiese reunido a los portavoces de cada grupo municipal y se nos hubiese explicado con qué condicionamientos venían esos evaluadores y en qué iba a consistir o está consistiendo la visita que se está realizando actualmente a los 3 municipios, a Úbeda, Baeza y a Jaén. Entendemos que tenemos derecho a conocer esa información y a conocer las restricciones que han puesto para su visita, pero no a actuar con el ocultismo con el que usted nos tiene acostumbrados, a hacer las cosas de espalda al resto de la corporación como si fuese prácticamente Superman para abordar cualquier tema que se le plantee. Bien, y mi segunda pregunta va encaminada a la concesión del servicio de autobuses. Ya nos hemos quejado por activa y por pasiva, hemos dicho que ha sido una chapuza lo que usted ha hecho con este servicio, que no estamos de acuerdo en la manera ni en el pliego en cómo se ha puesto en marcha. Incluso tenemos serias dudas legales sobre, valga la redundancia, la legalidad de dicho pliego y en eso estamos como grupo municipal. Pero ahora tenemos constancia o conocimiento de que se han producido alteraciones y modificaciones en la prestación del servicio. Queremos saber cómo se ha hecho eso, si lo conoce el Grupo Municipal Socialista, si lo ha hecho de manera unilateral la empresa adjudicataria, si ese cambio venía recogido en el pliego, si afecta al pliego y da posibilidades a quienes quedaron fuera. Y, en fin, tenemos serias dudas también de cómo esto se ha hecho, es decir, un ejemplo más de la oscurantez y de hacer esto sin luz y taquígrafo a la que usted nos tiene acostumbrados. Pero es que está jugando en el filo de la navaja, en el filo de la legalidad. Yo creo que con un pie más puesto en la ilegalidad que en la legalidad. Y no le quepa la menor duda que vamos a estar muy pendientes y haremos las denuncias pertinentes con todas estas dudas que tenemos. Y espero que nos conteste a todo lo que le he solicitado. Gracias. Gracias, señor Olivares. Señor Crespo tiene la palabra. Sí, señor alcalde. Voy a cambiar mi forma de dirigirme porque quiero darle la enhorabuena. Y le doy la enhorabuena porque usted ha batido un récord Guinness. Es el presidente de una comisión que no reúne a la misma en más de 2 años. Yo creo que ha batido usted a todos los representantes democráticos de todos los ayuntamientos de España. O sea, tiene usted ese honor.